Buenas tardes, vicepresidenta. Buenas tardes, diputados, diputadas y al pueblo venezolano que nos escucha. Si no fuese tan triste la intervención que ha hecho el diputado, diera risa, pero realmente da mucha tristeza, da mucha pena que un venezolano, que alguien nacido en esta tierra pueda hacerle el juego a un gobierno, a un régimen como el de los Estados Unidos, invasor, violento, guerrerista, que ha agredido a nuestra patria. Aquí no estamos hablando de supuestos, no estamos hablando desde la subjetividad, es un decreto que establece que Venezuela es considerada una amenaza, Venezuela, considerada como una amenaza inusual y extraordinaria. Y este diputado y lamentablemente toda la dirigencia de la oposición venezolana le ha hecho el juego a esa estrategia bélica, violenta, injerencista contra nuestro país. Y es muy vergonzoso y la verdad uno se queda consternado. A mí no me causa ninguna risa, da mucha tristeza, da mucha pena y da vergüenza además con el pueblo venezolano que en este parlamento, sentado en esas sillas, esté un representante de los gringos, pero con los votos que dio un sector de la oposición, un sector del pueblo venezolano que nosotros pedimos reconsideren quién los dirige. No pueden volver a sentar en este parlamento personas que no les importa Venezuela, ni la sangre de este pueblo, ni el futuro de esta patria. Es una tristeza que jueguen con la guerra, que jueguen con la idea de que a Venezuela pueda invadírsele. Pero aquí hay una cosa más grave, y es el peine que están montando con el tema del Esequibo, un peine. Y vamos a hablar de lo que fue la experiencia de Irak. Irak era socio de los gringos, por eso cuidado cuando hay gobiernos socios de los gringos, traidores, aliados al enemigo. Porque resulta que Saddam Hussein fue utilizado por los gringos para hacerle la guerra a Irán. Los gringos suministraron las armas, el equipamiento y el financiamiento a Irak para la guerra contra Irán. Pero cuando les dio la gana, le pusieron un peine. Un asesor norteamericano estableció una estrategia, y la estrategia era que Irak atacara a Kuwait. Kuwait había sido parte del territorio de Irak. Y cuando les dio la gana a los gringos, comenzaron a hacer una política en función de generar un conflicto entre los dos países, de crear cizaña. Terminó el presidente de Irak, el señor Saddam Hussein, pidiéndole permiso a la embajadora norteamericana para tomar territorio en Kuwait. Y a partir de ahí, cuando la embajadora de los Estados Unidos le dio carta blanca, está en su derecho, actúe, los iraquíes actuaron. Inmediatamente vino la primera guerra del Golfo, el asesinato a mansalva, el bombardeo, millones de ciudadanos iraquíes, niñas, niños, hombres, mujeres asesinados, más de 4 millones de ciudadanos iraquíes y ciudadanas iraquíes expulsados de su territorio. Y luego de esta barbarie que fue la primera guerra del Golfo, crearon las condiciones para la siguiente invasión. ¿Y qué hay en Irak? 10 años después de la primera guerra, la invasión. Una invasión brutal y hoy hay un territorio despedazado. Ya no es una república, ya no es una nación, la están quebrantando. Crearon ellos mismos, los gringos, el Estado Islámico, otros socios de los gringos. Porque los talibanes fueron una creación de los Estados Unidos para tomar Afganistán. Estos señores, y por eso yo pido que se abra una investigación sobre lo que están haciendo la oposición, tratando de crear un conflicto con Guyana y justificar una invasión gringa. Ese es lamentablemente el papel de esta derecha vergonzosa que quiere llenar de sangre nuestra tierra. Están haciéndole el juego a los gringos. ¡Qué vergüenza!
Están poniéndole un peine a la patria. No le da pena, diputado, miserable actitud. Es una vergüenza y hay que hacer un llamado no al pueblo todo venezolano, principalmente al pueblo opositor. ¿Cómo es posible que pretendan jugar con la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, que nos pretendan llevar a una guerra para que después esté justificada una invasión? ¡Qué vergüenza, qué pena! Por eso es fundamental que sigan estando los patriotas en todos los escenarios y por eso seguiremos ganando la Asamblea Nacional, porque ellos nunca más volverán a ser mayoría, nunca más ocuparán espacios de poder porque son unos traidores. Y es importante que se entienda que la invasión y la guerra entra cuando se quebranta la unidad de la patria, cuando los traidores toman el poder. ¿Por qué entraron los Estados Unidos a Panamá? Y vamos a hacer esa cumbre en Panamá. Pero Panamá en el 89 fue víctima de una invasión, de un bombardeo. Y quien estaba en el gobierno era un aliado de los gringos. Fue un miembro de la Escuela de las Américas. Había sido miembro de la CIA. Es decir, fue captado y formado, así como mucha de esa dirigencia, entre otros el que está preso en Ramo Verde, que eran agentes. Y cuando ellos colocan a un agente gringo ahí en el espacio de poder, lo quitan y lo ponen cuando les da la gana. Ellos que eran socios del narcotráfico, que la DEA financia, organiza, promueve en el mundo, cuando les dio la gana de invadir a Panamá para quitarles el control del canal que ya tenía que ser entregado por los tratados Torrijos-Carter, entonces los señores utilizaron a Noriega, su socio, su compinche, que había sido formado por ellos, lo apresaron, pero con eso justificaron la invasión a Panamá. Pero ¿saben dónde no han entrado los gringos? A una islita chiquitica que queda a 90 millas de los Estados Unidos, porque ahí hay patriotas. Ellos no entran ni entrarán a Cuba, porque ahí hay un pueblo unido y un pueblo patriota, ahí hay un gobierno patriota defendiendo los intereses de Cuba. Para que haya paz, tiene que haber libertad y tiene que haber soberanía, no pueden haber traidores en el poder, porque los traidores generan el espacio para la guerra, para el conflicto, y lo vemos en estas intervenciones. Estos señores que dicen que ese decreto no es contra Venezuela, que es contra 7 funcionarios, caramba, qué extraño. Resulta que los funcionarios ni tienen bienes en Estados Unidos, ni tienen visa de Estados Unidos. Resulta que ellos están diciendo Venezuela, y como lo dijo perfectamente el diputado Carreño, la estrategia, el peine del Esequibo, donde hay empresas norteamericanas, es la justificación para una invasión. Tenemos que estar atentos, alertas ante esa estrategia. Ellos que dicen que se violan derechos humanos, yo quiero mostrarles aquí, este es el rostro de Mumia. Mumia no es un ciudadano de África, es un ciudadano de los Estados Unidos, nació en los Estados Unidos y tiene 34 años preso por ser un afroamericano que quería igualdad, libertad y derecho. Un falso positivo de los gringos. La situación de Mumia en este momento, para los que les preocupa el tema de los derechos humanos, vamos a leérsela. Resulta que Mumia Abu Jamal está de nuevo bajo un ataque, esta vez por la negligencia médica, por las políticas de las autoridades carcelarias, que le niegan el tratamiento adecuado, que le niegan la visita de su familia, que le niegan el acceso a abogados, abogadas. Periodista Mumia no se ha sentido bien desde enero, le diagnosticaron diabetes en la clínica de la prisión, pero no ha tenido ningún tipo de tratamiento. De hecho, fue castigado con la pérdida de la visita durante más de 2 semanas, porque un día no pudo despertar para el conteo de los presos. Desde que Mumia entró en shock diabético el 30 de marzo, con sus niveles de azúcar en 779, ha sido trasladado sin aviso a la familia a un hospital fuera de la prisión, donde estuvo encadenado a la cama, devuelto a la clínica de la prisión en un estado mucho peor al del que entró.
En este momento, ciudadanos de Estados Unidos reclaman el derecho a que Mumia sea liberado después de 34 años de cárcel. Pero después veamos acá, porque lamentablemente aquí también habló un diputado indígena. Él es Leonard Peltier. Él tiene 39 años preso en Estados Unidos y su delito es ser indio y es querer tener derecho a ser un sujeto de derecho de justicia. Vamos a decir lo que se establece como derecho para los presos indios en Estados Unidos, a 180 años de una Constitución y la Declaración de los Derechos del Hombre, a 150 años del fallo del juez superior de la Corte Suprema de Justicia estadounidense, John Marshall, en el sentido de que la relación legal de los indios con Estados Unidos no era una relación entre iguales, sino una relación de tutela entre personas carentes de completa capacidad civil y el gobierno flamante de la democracia norteamericana. A 110 años de que el Congreso de los Estados de la Unión Americana ratificaran en la Constitución que los indios no tendrían representación en el Parlamento. A 100 años de que el general Philip Sheridan pronunciara la sentencia: el único indio bueno es el indio muerto. A 90 años de que la Corte Suprema de Justicia del país falló que el indio es por nacimiento un alien, un extranjero y es dependiente. El Estado de los Estados Unidos necesita hacer un escarmiento con un líder indígena inocente para demostrar a los demás que la defensa de sus derechos no es tolerada ni se tolerará. 39 años preso, 70 años de edad y no hay posibilidad que salga porque está condenado a 2 cadenas perpetuas por ser indio. Esa es la democracia que está hoy pretendiendo juzgar a Venezuela y que estos señores vienen a ser voceros de ella. Este es Oscar López Rivera, preso también más de 30 años por conspiración, y resulta que el único elemento para acusarlo es querer la libertad de Puerto Rico por pensar en ser libre. Está preso Oscar López Rivera. Nosotros podemos mostrar más de un centenar de miles de ciudadanos condenados, criminalizados, convertidos en falsos positivos. Pero podemos además mostrar cómo es el país que aplica la cadena, no solo la cadena perpetua, sino la pena de muerte. Más, el mayor aplicador de la pena de muerte en el mundo, donde hay niños, sobre todo niños afroamericanos, condenados a cadenas perpetuas. Pero es que ya vimos la brutalidad y la barbarie en la que se encuentran niños latinoamericanos en campos de concentración en Estados Unidos, 47.000 niños condenados a vivir en las peores condiciones. Estos señores vienen a darnos a nosotros lecciones de derechos humanos. Si creyeran un poquitico en los derechos humanos, ya habrían transformado todas esas leyes que criminalizan a los latinos, a los negros, a los indios, a los humildes y a la mayoría del pueblo norteamericano. Nosotros nos solidarizamos con el pueblo de los Estados Unidos. Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos paz, queremos justicia, queremos un mundo de igualdad, queremos el equilibrio de la humanidad como lo soñaba nuestro libertador y como lo ratificó nuestro comandante Chávez. Por eso, hoy más que nunca, condenamos la vergonzosa intervención de estos diputados que quieren ponerle un peine a la patria para llevarnos a la guerra. Apoyamos a nuestro presidente, que ha demostrado ser un hombre humanista, un hombre comprometido con la patria y un hombre con la suficiente inteligencia para no caer en una trampa del enemigo. Y por eso le decimos a Obama: deroga el decreto ya, y todos vamos a acompañar a la cumbre a nuestro presidente obrero, patriota, revolucionario, hijo de Chávez, hijo de Bolívar, porque
fuerte.